deja libre al mercado y el mercado se encargará de todo, tú despreocúpate. O entrégale todo al Estado y que el Estado se haga cargo, tú despreocúpate. O bien, entrégale todo al líder autoritario, al líder que nos va a llevar al gran amanecer y tú despreocúpate. Y el mensaje de la complejidad es tú preocúpate. Se empapeló España con la idea de toma la calle, 15 de mayo de 2011, democracia real ya, indígnate. Era el movimiento de los indignados. Y había muy buenos motivos para estar indignados. Lo que se dijo es, no, el problema es este. No tenemos una democracia real. Vamos a crear una democracia real. Lograron de manera muy notable la desestabilización a tal nivel de un gobierno que ya tenía problemas, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y nos dieron 7 años de Rajoy. ¿Democracia real? No. ¿Cuál fue el mensaje? Todos los elementos necesarios para acabar con el cambio climático, todas las piezas del ajedrez para resolver el problema del cambio climático ya existen. Pero ellos no quieren hacerlo. ¿Por qué? No, porque son malos, malvados, maléficos, malignos, crueles y malas personas. Millones salieron a las calles a los gritos de Greta, de merecemos un mundo mejor, que por supuesto merecemos un mundo mejor, que no lo crean, estaría en un partido socialista. Pero resultó que si lo analizabas en serio, no era cierto. Por España pasaron griegos, fenicios, romanos, godos, visigodos, musulmanes. Crear la idea de una etnia nacional española es absolutamente delirante. Estoy poniéndoles esencialmente lo que dice Vox. Aunque ciertas cosas un poco las ocultan. El otro día Santi Abascal metió la pata y dijo, no puede haber sanidad para todos. Yo dije, vaya, mira chico, hasta que lo dijo.